El bisonte blanco, mensajero del cambio. Capítulo 1. Una señal en la noche. La oscuridad de las llanuras desérticas era profunda y uniforme, como el aliento de la tierra dormida. El viento se deslizaba sobre la hierba seca, levantando raras nubes de polvo y llevándolas hacia las lejanas montañas. La noche era fría, las estrellas brillaban como brasas sobre un lienzo negro y la luna, redonda y brillante, bañaba la estepa con su luz plateada. Todo parecía tranquilo y familiar, pero es precisamente en momentos como este cuando suelen aparecer los signos que cambian el destino de tribus enteras. El viejo chamán de la tribu Dakota estaba sentado junto al fuego. Sus ojos, entrecerrados, reflejaban el fuego, y en sus manos sostenía un manojo de hierbas de las que salía humo. El humo era espeso, denso, y su olor recordaba un dulzor amargo, en el que se entremezclaban las hierbas rituales, la resina y los restos del rocío nocturno. El chamán no escuchaba con los oídos, sino con la piel, el corazón y los huesos. Esperaba. A lo lejos se oyó un ruido sordo. Al principio era ligero, como si el viento golpeara la tierra, luego se hizo más fuerte y pesado. La tierra respondió con un temblor, como si corazones invisibles comenzaran a latir bajo su superficie. El chamán abrió los ojos y miró hacia la llanura. Allí, donde la luz de la luna se encontraba con la niebla nocturna, apareció una enorme figura blanca. Era un bisonte, pero no uno cualquiera, sino uno blanco como la nieve, como si hubiera sido esculpido en la luz de la luna. Su pelaje brillaba con un suave fuego frío. Sus cuernos relucían como la plata, y sus ojos reflejaban la profundidad del cielo estrellado. Caminaba lentamente, pero sus pasos resonaban en cada brizna de hierba, en cada piedra, como si toda la tierra supiera de su llegada. El chamán respiró hondo. Su corazón latía como un tambor en un ritual. Conocía las antiguas profecías. Cuando el bisonte blanco aparezca en la llanura, el mundo cambiará. Lo viejo morirá, lo nuevo nacerá, y nada seguirá siendo igual. Por la noche, en el campamento, la gente dormía, pero los perros fueron los primeros en levantar la cabeza. Aguzaron las orejas y aullaron con un extraño y prolongado aullido, como si hubieran reconocido a un antiguo amo, más viejo que los hombres y los espíritus juntos. Los guerreros salieron de sus viviendas con sus lanzas, pero al ver la figura resplandeciente del bisonte, se quedaron paralizados, sin atreverse a acercarse. Las mujeres apretaron a sus hijos contra el pecho, repitiendo en voz baja las oraciones que habían oído a sus abuelas. Los ancianos lloraban porque sabían que era una señal y que traería grandes cambios. El chamán se levantó y se dirigió hacia la visión. Le temblaban las piernas, pero no tenía miedo. Sabía que los espíritus rara vez se aparecían sin motivo. El bisonte blanco se detuvo junto a la hoguera. Las llamas temblaron y se estiraron hacia él, como si reconocieran a un pariente. El fuego se reflejó en los ojos del animal y parecía que allí bailaban todas las hogueras que los hombres habían encendido jamás. El chamán se arrodilló. «Has venido», dijo en voz baja. «Eso significa que el momento se acerca». El bisonte permaneció en silencio, pero su respiración era como el viento. Con cada inspiración aspiraba el frescor de la noche y al exhalar expulsaba un vapor plateado que se elevaba hacia el cielo y se convertía en nuevas estrellas. La gente miraba sin poder creer lo que veían. De repente, la tierra bajo sus pies tembló con más fuerza. En algún lugar lejano se oyó un ruido sordo, como si un gigante se revolcara en las entrañas de la llanura. En el cielo se encendió una nueva estrella, brillante y nítida como una piedra al rojo vivo. El chamán lo entendió. No era un simple fenómeno, era un mensaje. Levantó las manos al cielo y pronunció las palabras que le sugirieron los espíritus. «Gran bisonte blanco, tú eres una señal. Dinos qué debe cambiar. Dinos qué debemos dejar atrás y qué debemos aceptar en nuestro corazón». El viento se intensificó. Las llamas de la hoguera se elevaron, y en sus lenguas la gente vio una visión. Había montañas que se derrumbaban en el abismo, ríos que cambiaban su curso, árboles que ardían en llamas y volvían a brotar de las cenizas. Todo cambiaba, y sobre todo ello caminaba el bisonte blanco, tranquilo, seguro, portador de la luz del cambio. La noche parecía interminable, pero cuando los primeros rayos del sol atravesaron el horizonte, el bisonte ya no estaba. En su lugar solo quedaban huellas, enormes, nítidas, que brillaban con una luz suave. Pero lo extraño era que, en los lugares donde había pisado,
La hierba era más alta, más densa y más verde. Parecía que sus pasos dejaban tras de sí crecimiento y renovación. La gente se agolpó a su alrededor, sin atreverse a borrar las huellas. Sabían que eran sagradas. Allí donde había pasado el bisonte blanco, la tierra había cambiado para siempre. El chamán permanecía en silencio, con los ojos reflejando el amanecer. Sentía el peso de la profecía sobre sus hombros. Los cambios ya habían comenzado. Desde ese día, la tribu no volvió a tener paz. La gente discutía. Unos decían que la aparición del bisonte blanco era algo bueno, otros que era una advertencia de desgracias. Los jóvenes guerreros querían ver en ello una señal para partir en campaña y alcanzar la gloria. Los ancianos, una señal para la humildad y la oración. Pero el chamán sabía que la verdad era más profunda. No se trataba simplemente del bien y del mal. Era la esencia misma de un cambio que no se podía detener. Esperó la siguiente señal. Por la noche, volvió a levantarse el viento y entre sus silbidos se oyó un rugido lejano. Era un rugido que no podía pertenecer a un animal común. Era antiguo como la tierra misma, y el chamán comprendió. El bisonte blanco volvería. Capítulo 2. El círculo de los signos. La mañana siguiente a la noche en que apareció el bisonte blanco fue clara y fría. El aire olía a piedra húmeda y hierba amarga, como si la tierra misma, tras un largo letargo, hubiera decidido respirar más profundamente. El amanecer extendió sus delgados dedos de luz por las colinas inclinadas. Rozó el borde del campamento y se detuvo en las huellas luminosas que había dejado el maravilloso animal. Las huellas no se habían desvanecido durante la noche. Al contrario, su luz se había vuelto más uniforme, más tranquila, como la luz en las profundidades del agua. En los lugares donde se imprimieron las pezuñas, la hierba creció más espesa, y en el centro de cada huella brotaba un alto tallo de centaurea plateada, delgado, sonoro, que se agitaba al menor soplo del viento. El chamán, llamado Sedoilos, se levantó antes de que las urracas comenzaran a discutir en los lejanos saxaules. Sus manos, nudosas y arrugadas, recogían con cuidado las hierbas, ajenjo, tanaceto aromático, humo bueno, hojas viscosas que se secaban a la sombra y se guardaban para hablar con los espíritus. No se apresuraba. Cada movimiento era como parte de una plegaria, como una palabra de una larga canción que cantaba en su corazón. A su lado caminaba su nieta, una niña llamada Hierba Ligera. Sus ojos lo absorbían todo. El temblor de las gramíneas, las huellas en las que resonaba el silencio y la lentitud de los ancianos, similar al fluir de un río. «Abuelo», dijo ella en voz baja, «la hierba suena diferente aquí». El ciervo gris escuchó con atención. Y era verdad. En el susurro de los tallos plateados había una nota que antes no estaba. Era sutil, casi inaudible, pero contenía otro susurro, lejano, como un grito que se oye no con los oídos, sino con los huesos. El chamán asintió con la cabeza. «Es la memoria de la tierra», respondió. «El blanco ha llegado y la tierra ha colgado campanas al viento para que no lo olvidemos. Cada sonido es un paso, cada paso es una palabra. Tenemos que escuchar la frase». Por la tarde se reunieron los mayores, guerreros, mujeres, guardianas del hogar, ancianos que conocían las canciones y jóvenes de manos ágiles y rápidas. Se sentaron en círculo, como siempre en esos días, de cara al fuego y de espaldas al viento, para que las palabras no se perdieran. El humo se movía en círculos, dulce, denso, viscoso. Sobre él temblaban finos hilos de aire caliente. El viejo loso levantó la mano y las conversaciones se acallaron. «Durante la noche llegó una señal», dijo, «y su resplandor no ha desaparecido por la mañana. No es un sueño, no es una visión solitaria de un anciano solitario. Es una palabra dirigida a todos nosotros. El bisonte blanco ha caminado por nuestra tierra. Lo viejo dará paso a lo nuevo, pero lo nuevo no siempre es una fiesta. A veces es el viento que derriba las tiendas, a veces es el fuego, a veces es el agua que cambia su curso». Las voces resonaron en el círculo. Tulacán, un joven guerrero con hombros como 2 vigas, fue el primero en levantarse. «Yo lo vi», dijo, «las noches en que el humo se arremolinaba tras las colinas, como si alguien estuviera escondiendo una hoguera en la tierra. Oí como una manada de alces se alejaba, no hacia el norte, como de costumbre, sino hacia el este. Los pájaros volaban más bajo de lo habitual. ¿Son también señales?» «Todo lo que cambia su ruta habitual es una señal», respondió el alce canoso. «Pero hay que comprobar las señales. No nos precipitamos ante cada ruido».
Todo lo que cambia su curso habitual es una señal, respondió el alce canoso. Pero hay que comprobar las señales. No nos precipitamos ante cada ruido. Formamos un círculo. El círculo no era solo un asiento alrededor del fuego. Era también un camino. Era un pensamiento. El chamán sacó de su bolsa 4 piedras lisas, cada una con un tono que representaba uno de los puntos cardinales: amarillo pálido, rojizo, gris azulado y negro salpicado de destellos, como el cielo nocturno. Las colocó en forma de cruz, con una pequeña figura de bisonte de hueso en el centro. El humo se extendió hacia la figura, que por un instante pareció mover el hombro. «Preguntaremos a la tierra», dijo el alce canoso. «Pero antes haremos lo que deben hacer los hombres, prepararnos, que las mujeres preparen hierbas y sequen la carne, que los jóvenes revisen las correas y las lanzas, que los guardias cambien los caminos. Yo me iré a la colina y me tumbaré a la sombra del águila. Ayunaré y escucharé. Necesito oír la respuesta». Por la noche, el viejo alce se marchó solo. Se marchó sin tambor, sin flauta, sin hoguera. Solo se llevó una bolsa de hierbas y la piel de un ternero bisonte, suave y blanquecina como la luna. La colina que eligió no era la más alta, pero desde ella se veía lejos, franjas de ríos, brillos como escamas de pez, árboles dispersos, doblados por el viento, y la lejanía, donde la tierra se ocultaba tras el horizonte. Se sentó y comenzó a contar sus respiraciones, inhalar, como al entrar en una casa, exhalar, como al decir adiós. El viento lo envolvió como un amigo, acurrucándose con su lado áspero contra su hombro. Las estrellas no miraban con los ojos, sino con el corazón, y cada luz era como un latido. No vio el sueño de inmediato. Al principio solo había silencio. Luego, de la quietud surgieron unos pasos. Eran pesados, uniformes, como los de los guerreros que llevan la paz en sus manos, no lanzas. Los pasos se acercaron y el aire se llenó de un olor puro, como el golpe del agua contra la piedra, con la fría dulzura de las primeras heladas. El bisonte blanco no apareció con su cuerpo, sino que apareció alrededor. Dentro del círculo, el aire se volvió claro, como los ojos de una mariquita bajo el ala, y de la luz surgieron 2 líneas, una hacia el agua, la otra hacia las piedras, entre ellas una sombra. «Elijan», dijo no una voz, sino un pensamiento inquietante. El agua es un camino suave pero largo. La piedra es un camino corto, pero allí resuena el trueno. El alce canoso abrió los ojos. El amanecer se alzaba como un fino hilo. El rocío se posaba sobre la hierba, formando transparentes gotas en los bordes de las hojas afiladas. Se levantó y bajó al campamento. El humo de las hogueras ya se elevaba en columnas uniformes, y los perros, al olerlo, comenzaron a jugar, persiguiendo sus propias colas. En círculo alrededor de la hoguera lo esperaban. «El espíritu nos ha mostrado 2 caminos», dijo, «el agua y la roca. He oído truenos donde están las rocas. He visto un largo camino donde está el agua. No podemos evitar ni lo uno ni lo otro. Ahí está el truco de la señal. No siempre da una sola respuesta. Pero lo primero que haremos será ir hacia el agua. El agua enseña a respirar despacio. Esperaremos allí. Que nuestras yurtas miren hacia ella. Que nuestros hijos beban su silencio. Cuando la piedra retumbe, estaremos listos». La gente asintió. No todos, pero la mayoría. Había quienes querían maldecir, quienes estaban acostumbrados a que el olor a caballo fuera más fuerte cuando había tierras secas cerca, quienes amaban las laderas pedregosas por su frío uniforme. Pero una señal es una señal, y las huellas del bisonte blanco conducían a la llanura, donde el antiguo lago se había secado hacía tiempo y se había convertido en una cuenca plana bajo el sol. Allí se dirigieron con cuidado, como se acerca la mano a un bebé para no despertarlo. El camino no era largo, pero estaba lleno de pequeños detalles reveladores. Una bandada de grullas atravesó el borde de la estepa en formación, que se deshizo por un instante, como si alguien invisible hubiera pasado la mano por una cuerda, y volvió a reunirse. En el camino se encontraron con una piedra que debería haber sido lisa por el viento, pero estaba tallada, como si la hubiera lamido el agua. En una de las colinas tambaleantes había un coyote que no miraba a las personas, sino más allá de ellas. Despedía con la mirada a alguien invisible, y cuando hierba ligera se detuvo y miró en la misma dirección, un hilo plateado se movió sutilmente en el aire, como un cabello de luna al mediodía. Llegaron al cuenco del lago seco al atardecer. El fondo era duro, agrietado, con una red de patrones, como la palma de la mano de una anciana adivina. En las grietas yacía polvo plateado.
En el borde del cuenco, alguna vez había crecido hierba baja, ahora seca y cubierta de escarcha salada. «Gracias por llegar», susurraban los tallos cuando el viento soplaba sobre ellos. «Os esperábamos». El chamán se detuvo al borde y levantó la mano. Sus dedos parecían buscar un hilo invisible y tirar de él suavemente, como se saca una canción de lo más profundo de la garganta. «Aquí», dijo, «estará nuestro círculo». Montaron el campamento de tal manera que cada tienda mirara con la entrada hacia el centro del valle. Los niños corrían por las grietas, sacando el polvo con silbidos, y las mujeres colgaban pieles y colocaban manojos de hierbas en las entradas para que los espíritus reconocieran el olor del hogar. Los hombres colocaban pértigas, lanzas, fijaban correas, revisaban arcos y acariciaban las crines de los caballos al pasar. Todo era como siempre y a la vez diferente, porque ahora cada movimiento estaba en el filo de la atención. Estaba claro que la atención era una cuerda con la que se podía amarrar un bote a la orilla durante la crecida. Por la noche, cuando las luces se convirtieron en brasas de carbón ardiente, y la luna, tras quitarse su brillante manto, se vistió de gris, el viento trajo desde el este el olor de una lluvia lejana. Al principio era ligero, como un recuerdo de la infancia, luego más insistente, como el pensamiento de una palabra no dicha. El alce canoso se levantó, salió al borde, donde las grietas se hacían más densas, y se quedó de pie. No necesitaba cerrar los ojos para ver. Vio cómo sobre el borde de la cuenca se extendía una fina lengua de agua transparente, que no era agua y ya era agua. Vio cómo se movían por ella, no pezuñas, sino siluetas de pezuñas, blancas como la sal. Vio como una sombra blanca, que no era una sombra porque tenía luz propia, describía un círculo y tocaba con la punta 4 piedras que él había colocado por la mañana junto al fuego. Y las piedras respondieron con calor. Desde el cielo, donde las estrellas eran como semillas de mostaza sobre pan negro, se oyó un trueno sordo. No golpeó, no asustó, sino que rodó como una rueda. Olía a hierro. La niebla lejana se estremeció con un destello carmesí y se cerró. Hierba ligera, que estaba cerca con los niños, que dormitaban como gatitos pegados a sus piernas, levantó la cabeza y susurró. «El trueno en un cielo seco es como un paso en una cabaña vacía. Eso significa que el dueño está cerca». El ciervo gris sonrió. La niña aprendía rápido. «Si el dueño está cerca, hay que poner orden», respondió él. «Y el orden no es silencio. Es una canción que todos conocen». La mañana, tal y como se había anunciado, amaneció húmeda. El viento trajo desde el este nubes alargadas, parecidas a pieles blancas tendidas a secar. De ellas cayó la primera lluvia, indecisa, escasa. Las gotas caían sobre la tierra agrietada, y cada gota era un golpe fuerte, tan fuerte que parecía que se habían olvidado de bajar el volumen de los perfumes. Los niños reían y atrapaban las gotas con la lengua. Los ancianos guardaban silencio y escuchaban cómo bebía la tierra. Se extendió un olor que hizo que a todos les diera vueltas la cabeza. Olía a pan vivo, a pedernal nuevo, a cansancio aliviado. Hacia el mediodía, la lluvia cesó, dejando en el fondo de la cuenca charcos que parecían espejos. En los espejos flotaban nubes y, cuando pasaban las personas, sus rostros se volvían extraños, como si se les hubiera añadido otro rostro, no del todo suyo, pero parecido. Ligera hierba, mirando fijamente, vio en su reflejo, junto a ella, un hocico blanco, enorme, con un puente nasal húmedo y negro. Levantó bruscamente la cabeza y a lo lejos, en el borde, había realmente una figura, que desapareció en un instante sin dejar rastro. La niña se llevó la mano al pecho. No se asustó, solo sintió que el corazón se le aceleraba y se le hinchaba hasta duplicar su tamaño. Ese día, el chamán decidió construir un círculo con huesos. Cavaron la tierra blanda después de la lluvia con palas estrechas, hechas como siempre con cuernos de ciervo, y clavaron en el suelo suelto huesos de bisonte que habían guardado para la fiesta. Los huesos brillaban como los dientes de una sonrisa acumulada en la tierra. Entre los huesos tensaron cuerdas hechas con tendones secos y colgaron amuletos, manojos de hierbas, plumas de halcón, piedras encontradas en cauces donde siempre susurraba una voz suave. En el centro del círculo colocaron 4 piedras, de 4 colores, como en el día de la hoguera, y entre ellas cubrieron con una piel de ternero, suave, en la que se duermen nuevos sueños. Junto a ella colocaron los huesos de la flauta. Cerca colocaron los tambores. «Cantaremos», dijo el alce canoso, «para que el blanco oiga que estamos aquí».
Y si quiere que vayamos a las piedras, iremos. Y si quiere que esperemos el agua, esperaremos. Cantaron. Primero los hombres, con voces graves y profundas, en las que se oía el estruendo del trueno y el ruido de los cascos. Luego las mujeres, con voces agudas como el viento en las copas de los árboles, que no se ve, pero que hace temblar todo el bosque. Después los niños, con voces temblorosas como un espejismo. La música de los tambores resonaba a su alrededor como un sendero. Largo, corto, corto, largo, un patrón para los pies, para no perderse. La flauta trazó una línea delicada, y siguiendo esa línea, como por un hilo tensado, descendió una sensación. Alguien se acercaba. Sobre el charco, sobre el más grande del centro, comenzó a ondularse como si alguien hubiera tocado el agua con un dedo. El agua se levantó ligeramente, riendo en voz baja, y de repente apareció una burbuja, redonda, plateada. Estalló sin hacer ruido, solo dejó un aroma a leche fría y piel recién batida. «Está cerca», susurró Tulacán. «He visto vapor en las colinas lejanas». «Está cerca», repitió Hierba Ligera. «He oído reír a la hierba». «Estamos cerca», corrigió el alce canoso. «A veces no es él quien viene hacia nosotros, sino nosotros hacia él». Por la tarde, cuando la puesta de sol se extendía como una pesada cinta de color dorado, el viento sopló por el borde de la cuenca, y con él llegó el olor a humo. Pero no era su humo, era otro. Tenía el aroma de un árbol que no crecía allí y de una resina que no se quemaba en ese lugar. La gente levantó la cabeza. A lo lejos, más allá de las colinas, el cielo era de un amarillo sucio y una franja oscura se extendía como una cicatriz. Era un incendio, no el suyo, sino ajeno. Y con el fuego llegaron los animales. Liebres, como piedras grises, corriendo a ras de tierra. Zorros, con sus afilados hocicos al aire. Y lobos, serios, rápidos como el pensamiento. No se acercaban a la gente ni la rodeaban, sino que fluían como el agua, buscando el lugar donde encontrar menos resistencia. «Las piedras retumban», dijo el alce canoso en voz baja. «El trueno que he oído no es solo el cielo, son piedras que caen en el fuego». La gente no se agitaba. Todos tenían algo que hacer. Algunos avivaban los fogones húmedos para ahuyentar el humo con olor a hierba, que ahuyentaba a los animales. Otros llevaban los caballos y los ataban más lejos para que, al oler el fuego, no se escaparan rompiendo las correas. Otros preparaban cestas y pieles por si tenían que huir rápidamente. Nadie gritaba. Solo el tambor del círculo de huesos mantenía un ritmo constante, y su sonido era como los pasos de un anciano que sabe a dónde va. Por la noche, el humo se acercó, pero el viento cambió y el cielo se despejó. De repente, sin previo aviso, en algún lugar sobre la superficie del lago, se encendió una luz, que no era ni la luna ni el fuego, fría y blanca, como si alguien hubiera doblado un trozo de hierro y lo hubiera tocado el aire. Por un instante, todo se iluminó como si fuera de día, y en esa clara visión todos vieron lo mismo. El bisonte blanco estaba de pie en el borde, en el lugar donde durante el día Hierba Ligera había visto el hocico en el agua. Estaba de pie, mirando el círculo, a la gente, a la piel en el centro, a los huesos. Se veía su aliento, que no era vapor, sino luz. Giró la cabeza hacia el este, donde el cielo negro estaba atravesado por una pálida franja de humo, y volvió a mirar el círculo. Luego bajó el hocico y tocó con los labios la tierra, donde yacían las 4 piedras. Las piedras humeaban con frescura, como si alguien hubiera puesto nieve sobre ellas, y al instante siguiente la figura se disolvió, como ese río de montaña que de repente se hunde en la tierra para salir lejos. Se quedaron allí, inmóviles. El humo de la hierba estaba caliente, las lágrimas en sus ojos, frías. El alce canoso fue el primero en reaccionar, no porque fuera más valiente, sino porque ya nada podía sorprenderlo. «Lo ha señalado», dijo. «Piedras. Eso significa que después del agua vendrán las piedras. Esperaremos a que amanezca, recogeremos todo lo necesario y nos dirigiremos al oeste, hacia los truenos. Es un camino corto. Allí hay fuego. Allí están nuestras nuevas palabras». La noche cayó suavemente, como una piel sobre los hombros. Los niños se durmieron en brazos de sus madres. Los hombres se acostaron con las lanzas a su lado, y las mujeres hicieron manojos de hierba para que no se humedecieran. Hierba Ligera no durmió mucho tiempo. En la boca le sabía a leche y hierro frío, y en los oídos no se apagaba el susurro de las hierbas.
Cuando por fin se quedó dormida, soñó que caminaba por las grietas del fondo, como por senderos, y que se le acercaba un pequeño ternero blanco, cuyo pelaje aún no brillaba como el de los adultos, pero cuyos ojos tenían la misma profundidad que la que hacía que todo en su interior se convirtiera en un enorme lago. Se tumbó a su lado e inclinó la cabeza sobre sus rodillas, y ella se puso a cantar, una canción que nunca había oído, pero que había conocido toda su vida. La mañana trajo claridad. El humo se disipó, dejando en el horizonte solo una franja sucia que el viento no conseguía borrar. La gente del círculo se movía rápidamente. Recogieron lo que se podía dejar, apilaron lo que no se podía llevar. Dejaron los huesos del círculo, ya que no se podían transportar. Quitaron la piel del ternero y la guardaron en señal de respeto. Se llevaron las 4 piedras porque no eran el centro, sino la dirección. Se pusieron en marcha hacia el oeste. El camino discurría por la estepa, quemada en algunos lugares como la piel después de una enfermedad. A lo largo de las vigas había arbustos quemados, y sus dedos negros se extendían hacia el cielo. En una de las elevaciones yacía un bisonte, no blanco, normal, grande, oscuro, con cuernos en forma de medias lunas. Estaba muerto. Su costado aún estaba caliente. Las ancianas le pusieron las manos y sollozaron, como si fuera un pariente. Los hombres pronunciaron unas breves palabras de agradecimiento y le cubrieron los ojos con hierba. Eso también era una señal. Los cambios no solo traen luz. Al mediodía llegaron a las primeras colinas rocosas. Las rocas aquí eran diferentes. Muchas tenían vetas, como tormentas congeladas en la carne de piedra. Algunas brillaban por dentro, como si estuvieran cubiertas de polvo de estrellas. Y en un lugar, justo en el camino, había una roca que parecía la cabeza de un bisonte. Su frente era ancha, tenía una hendidura, y en ella había agua. ¿De dónde venía? El alce canoso se acercó, bajó los dedos, tocó la lengua. El agua no solo estaba húmeda, sino que era dulce, como la primera leche. Sonrió. El blanco estuvo aquí, dijo, y nos dejó algo para beber. Bebed, pero no todo. Dejad algo. Dejar algo también es un regalo. Bebieron. Los niños lo hacían con las palmas de las manos, las mujeres con flexibles vasos de corteza de abedul, y los hombres simplemente lo bebían a sorbos, como animales. Y cuando levantaban la cabeza, en sus ojos no solo se veía gratitud, sino claridad. Muchos, por primera vez en muchos días, dejaron de ver humo en el borde de su campo de visión. Más adelante, las piedras se hicieron más frecuentes y el camino se volvió irregular. Por uno de los huecos discurría un arroyo tan delgado que se oía antes de verse. No decía nada, pero todos lo entendían. Pronto. Ya está cerca. No te apresures. No tengas miedo. En una de las piedras había una huella, que no era de un hombre ni de un animal, redonda y profunda como una taza. En ella había sal, blanca como el pelaje de aquel a quien buscaban. El alce canoso tomó una pizca, saló un trozo de carne seca y lo probó. El sabor era extraño y correcto, como si todo hubiera vuelto a su sitio. Ni caliente ni frío, ni amargo ni dulce. Todo a la vez y en un instante. Al atardecer llegaron a la meseta. Ante ellos se extendía una amplia llanura rocosa, con grietas, pero no como las de un lago seco, sino rectas, como si alguien las hubiera dibujado con un cuchillo sin parar. En el borde de la meseta había un poste de piedra y sobre él una pluma de águila. Nadie había visto quién la había traído allí. La pluma era limpia, ancha y con el tallo liso. El alce canoso la levantó, miró al sol, que se reflejaba en la pluma y se hacía más brillante. Clavó la pluma en la grieta, como una bandera en la tierra. El viento comenzó a jugar con ella, emitiendo un sonido grave. Y entonces, ya en el crepúsculo, se percibió un movimiento en el extremo opuesto de la meseta. Una masa blanca, como un fragmento de nube desprendido del cielo, avanzaba con paso mesurado, inclinando su amplia cabeza, y no proyectaba sombra alguna, porque en ella vivía su propio sol. La gente no gritaba ni rezaba en voz alta. Simplemente se pusieron de pie, erguidos, tranquilos, sin arrodillarse. El blanco se acercó y se detuvo. El viento trajo su olor, humo, hierba, sudor, leche, y su olor, leche, piedra, hierro frío. El blanco volvió la cabeza hacia la piedra con la pluma, y tocó la pluma, con suavidad, como si fuera la oreja de un niño. La pluma se estremeció. Una sombra se deslizó por la grieta y de ella surgió un sonido. No era un trueno ni un silbido.
Era una voz parecida a la que habían oído una vez en lo profundo de la hoguera, cuando ardía la Artemisa más vieja. La voz dijo: «Habéis llegado a tiempo», y la sombra se extendió por toda la meseta, envolviendo a las personas como un cordón envuelve una bolsa para cerrarla. En ese momento, todos sintieron que algo se cerraba, algo viejo, y que algo se abría, algo nuevo. Cada uno lo entendió a su manera. Algunos recordaron al bisonte muerto por la mañana y dijeron: «Que así sea». Otros recordaron el agua en la roca y dijeron: «No moriremos de sed». Algunos recordaron el borde quemado del cielo y dijeron: «El fuego no es nuestro amo». Hierba Ligera se quedó mirando a los ojos de Blanco, que eran como un lago nocturno sin viento, y pensó: «Te reconoceré aunque te conviertas en una nube». Blanco dio un paso, y el aire a su alrededor se volvió más ligero, como en un día en que te abandona un miedo intenso. Dio otro paso, y la tierra bajo sus pezuñas dejó una huella, ya no brillante, no, oscura y húmeda. Tras él, de las grietas surgieron finos hilos verdes en muchos lugares a la vez, hierba joven, y allí donde sus labios tocaron la pluma, quedó en la piedra un fino pelo blanco, como de ternero, no de adulto. El alce canoso lo quitó con cuidado y lo guardó en una bolsita. «Lo hemos oído», dijo. «Sigamos adelante». La noche cayó como un manto y todo quedó en silencio. Solo el viento soplaba por la meseta, leyendo las grietas como si fueran líneas. La gente permanecía sentada en silencio, con demasiadas cosas en la cabeza como para interrumpirse con palabras. El hombre blanco se mantenía cerca, como un guardián, y sus sombras y la ausencia de la sombra del hombre formaban un extraño dibujo en el suelo, como si alguien hubiera entrelazado pieles y telas para crear un patrón. Las estrellas salieron con cautela, dispuestas, al parecer, a desaparecer en cualquier momento si las llamaban a un lugar más importante. Pero nadie las llamaba. Esa noche, todo era más importante en la tierra. Así terminó el segundo día de cambios, el día en que la gente se dirigió al agua, la lluvia cayó sobre la tierra seca, el círculo de huesos habló, las piedras retumbaron y el blanco, como había prometido, llegó al lugar donde lo esperaban. Por delante había un camino, corto y ruidoso, y nadie sabía lo que depararía el siguiente giro. Pero todos llevaban dentro un pequeño fragmento de claridad, como una piedrecita en el bolsillo que se calienta con los dedos cuando se tiene miedo, y eso era suficiente para seguir adelante. Capítulo 3. El camino del trueno. La estepa no amaba a los apresurados. Solo toleraba a aquellos que sabían escuchar su respiración, captar los sutiles cambios en el color de la hierba, en el olor del viento, en la posición de las nubes. Cuando la tribu se puso en marcha desde la cuenca del lago seco hacia las colinas rocosas, el camino parecía recto y sencillo, pero muy pronto quedó claro que cada paso ocultaba una elección, cada giro requería atención. El viento que ayer trajo humedad y frescor ahora era seco y cálido. Levantaba el polvo de las grietas de la tierra y lo lanzaba a los ojos, como si comprobara si las personas eran capaces de caminar con la vista abierta. Los niños se apretujaban contra sus madres, escondiéndose bajo los pliegues de las pieles. Los hombres bajaban la cabeza y se apoyaban en las lanzas, como si esos antiguos trozos de madera pudieran mantenerlos en equilibrio. Los perros iban delante, deteniéndose y volviéndose de vez en cuando. Sus ojos reflejaban inquietud. Olían algo, tal vez fuego, tal vez un animal, o tal vez algo que el entendimiento humano no puede comprender. El alce canoso caminaba delante, lento pero seguro, como si conociera cada piedra del camino. En sus manos llevaba un palo largo coronado con plumas de águila, que no utilizaba como apoyo, sino más bien como una prolongación de su oído. El viento agitaba las plumas y el chamán escuchaba su susurro. Era el idioma de la estepa. Hierba Ligera, su nieta, caminaba a su lado, y cada vez que las plumas cambiaban de dirección, intentaba adivinar lo que había oído el anciano. «¿Abuelo?», preguntó ella cuando el viento golpeó las plumas con especial fuerza. «¿Es señal de que se avecina una tormenta?» «Es señal de que hay un camino por delante», respondió el chamán. «La tormenta y el camino son lo mismo. Solo quien atraviesa la tormenta puede decir que realmente ha caminado». Con estas palabras, aminoró el paso y señaló hacia adelante. En el horizonte se alzaban enormes masas de piedra, colinas cuyas cimas estaban hendidas, como si hubieran sido golpeadas por rayos. Allí nacían los truenos de los que hablaba el bisonte blanco, las puertas de piedra. Al atardecer llegaron a las primeras rocas.
Se alzaban como centinelas, inmóviles y silenciosas, pero en su interior se percibía vida. Parecía que en las profundidades de las piedras respiraba un ser desconocido, listo para salir al exterior. En uno de los cantos rodados había una profunda grieta en forma de rayo. El sol se ponía y la luz se reflejaba en esa grieta, como en un recipiente estrecho. Por eso parecía que la propia roca ardía desde dentro. «Aquí están las puertas», dijo el ciervo gris. «Solo pueden atravesarlas aquellos que están preparados para escuchar a la tierra». La gente se detuvo. Nadie sabía qué pasaría después. Algunos querían dar media vuelta. Allí quedaba el agua. Allí quedaba el círculo de huesos y el humo familiar de las hogueras. Pero las señales eran claras. El camino conducía hasta allí, y el bisonte blanco había indicado la dirección. Para pasar, encendieron hierbas y comenzaron a ahumar la grieta en la roca. El humo se elevaba, pero parte de él se detuvo de repente y se filtró dentro de la roca, como si fuera inhalado por una boca invisible. La roca emitió un zumbido grave, apenas audible, pero todos lo sintieron. Recorría los huesos como una vibración fría, y entonces la grieta se iluminó con una suave luz blanca. «Las puertas están abiertas», dijo el chamán. «Id sin mirar atrás». El susurro de las piedras. Tras las puertas, el camino se volvió distinto. La hierba desapareció casi por completo. La tierra se cubrió de una costra de piedra en la que solo quedaban algunas espinas. Pero lo más extraño era el aire. Se volvió denso, como si estuviera lleno de susurros. La gente lo oía, voces delicadas, parecidas al tintineo de las piedras en un arroyo, al susurro de la arena, al silbido del viento en las grietas. Cada uno oía algo diferente. Ligera hierba se detuvo y escuchó. Le parecía que las piedras la llamaban por su nombre. «Ve, ve», se oía delante y a los lados. Tomó a su abuelo de la mano. «Me están hablando», susurró. El ciervo gris asintió con la cabeza. «Las piedras conocen tu voz porque eres hijo de la tierra. No temas. Pero recuerda, la piedra puede ser amiga o puede ser una prueba. Escucha, pero no sigas cada palabra». El susurro se hizo cada vez más fuerte y a la gente le costaba concentrarse. Uno de los guerreros, joven y apasionado, dio un paso hacia un lado, hacia donde le pareció que le llamaba la voz de su madre. Al cabo de unos instantes, desapareció en una grieta. La gente corrió tras él, pero solo encontraron escombros y arena desmoronada. No quedó ni rastro del guerrero. El silencio se apoderó de la tribu y todos comprendieron que las piedras los estaban poniendo a prueba. Noche entre las rocas. Cuando se puso el sol, se detuvieron a pasar la noche al pie de un alto acantilado. La luna aún no había salido y la oscuridad era espesa como la pez. Encendieron una hoguera, pero el fuego ardía de forma irregular. Las chispas se apagaban demasiado rápido y el humo bajaba hacia la tierra, como si una boca invisible lo succionara. «Aquí no se puede cantar en voz alta», dijo el chamán. «Aquí las palabras se graban en la piedra y pueden volver en forma de eco, que será más fuerte que nosotros». La gente se sentó en silencio, solo escuchaba, y entonces oyeron golpes, lejanos, lentos, como el estruendo de enormes cascos. El ruido venía de las profundidades de las rocas, como si un gigante invisible estuviera caminando allí. Los niños se acurrucaban contra sus madres, los hombres empuñaban sus armas, pero el chamán levantó la mano. «No es el enemigo, es el aliento de la tierra. Así nacen los truenos». Y era verdad. Al poco rato, un rayo iluminó el horizonte y un zigzag de luz atravesó el cielo. Se oyó un trueno tan fuerte que la tierra tembló bajo los pies. La gente se acurrucó, pero el ciervo gris solo cerró los ojos. «El bisonte blanco viene con nosotros», dijo. «Son sus pasos». Visión junto al fuego. Esa noche, el alce canoso volvió a tener un sueño. Esta vez, el bisonte blanco estaba de pie en el centro del círculo. Sus ojos brillaban como dos lunas. A su alrededor se movían sombras, animales, pájaros, personas, que se entrelazaban formando un círculo. «Pronto», dijo el bisonte, «un corto camino os llevará a donde las piedras hablan más alto que vosotros. Allí tendréis que escuchar al corazón, no a los oídos. Quien escuche al corazón se quedará, quien solo escuche a la piedra se irá». Cuando el chamán se despertó, la hoguera aún ardía y la gente dormía acurrucada bajo las pieles. Pero él sabía que el camino sería más difícil de lo que pensaban. La mañana de las pruebas, al amanecer, la tribu siguió adelante. Las rocas se hacían más altas y el camino más empinado.
Se sentía una pesadez en el aire, como si cada paso pesara sobre los hombros. Y de repente, la tierra bajo los pies se estremeció, primero en silencio, como un suspiro, luego con más fuerza. Las rocas retumbaron y se derrumbaron desde las cimas. La gente corrió hacia los lados protegiendo a los niños. El polvo se levantó y cubrió el cielo. Cuando se disipó, se formó una profunda grieta ante ellos. Era estrecha pero muy larga, como si alguien hubiera cortado la tierra con un cuchillo enorme. «Esta es la prueba», dijo el chamán. «Tenemos que pasar. ¿Pero cómo?» La grieta se alejaba y era imposible rodearla. La roca se desmoronaba y cada paso podía ser el último. Entonces, Hierba Ligera vio que abajo, en el fondo de la grieta, brillaba una luz. Miró más de cerca y vio agua, limpia, transparente, fluyendo en un fino hilo. «¡Agua!», exclamó. «Ahí está el camino». El chamán asintió con la cabeza. «El bisonte blanco no nos abandona. El agua es un puente. Si confiamos en ella, nos llevará al otro lado». Comenzaron a descender por la grieta. El agua estaba fría, pero fuerte, como si los llevara en volandas. Siguieron su corriente y poco a poco la grieta se fue ensanchando hasta convertirse en un desfiladero. Las rocas sobre ellos retumbaban como tambores, pero el agua cantaba su canción, clara y melodiosa. Y todos comprendieron. El camino del trueno no es solo piedras y relámpagos. Es un camino en el que el corazón debe saber escuchar tanto el estruendo como el silencio. Así terminó el tercer día del viaje. La gente atravesó las puertas, escuchó el susurro de las piedras, experimentó el primer derrumbe y encontró el camino en el agua. Pero delante de ellos les esperaba una nueva señal, una señal en la que los truenos bajarían del cielo a la tierra y pondrían a prueba a todos. Capítulo 4. El corazón de los truenos. La mañana en el desfiladero amaneció extraña. Parecía que el sol no había salido por el horizonte, sino que había caído directamente desde arriba, derramando una luz pálida sobre las rocas escarpadas. El agua abajo brillaba con un color plateado frío y se llevaba a la tribu cada vez más lejos, hacia las profundidades del corazón de piedra. El aire se volvía más denso, como antes de una tormenta, cuando el cielo presiona sobre los hombros. Pero aquí no había nubes. La presión provenía de las propias rocas. Los perros iban delante, en silencio, con el rabo entre las patas. No ladraban, no miraban atrás, solo escuchaban el rugido subterráneo. La gente también guardaba silencio. Ni siquiera los niños lloraban, como si entendieran que el sonido de la voz podía despertar lo que dormía en las profundidades. Canción de piedra. Cuando el sol se elevó más alto, el desfiladero se llenó de repente de un eco potente. Parecía que la tierra misma había empezado a cantar. El estruendo era grave, retumbante, como el golpe de un tambor gigante. A muchos se les taparon los oídos. La gente se apretaba las manos contra la cabeza, pero el sonido no disminuía, llegaba directamente a los huesos. El alce canoso se detuvo, levantó las plumas de águila y se tapó los ojos. No escuchaba con los oídos, sino con el corazón. Dentro del estruendo había palabras. El anciano las distinguía. Recordad el círculo, recordad la respiración. Aquí solo quedará aquel que no escuche el miedo, sino el camino. Es la canción de las piedras, dijo el chamán. Nos pone a prueba. Si el corazón está lleno solo de miedo, las piedras lo oirán y se cerrarán. Si el corazón recuerda el círculo, el camino permanecerá abierto. La gente se unió más y sus pasos se hicieron más silenciosos. Avanzaban lentamente, pero todos sentían que el rugido no les molestaba, sino que les guiaba. La sombra del rayo. Hacia el mediodía, el desfiladero los llevó a una amplia explanada rodeada de acantilados escarpados. El aire era seco y crujiente, como el pedernal fresco. En el centro de la plaza había una enorme mesa de piedra, lisa y gris. Su superficie estaba surcada por un rayo, no dibujado, sino real, quemado por el impacto. De la grieta emanaba una tenue luz. El cielo se arremolinaba sobre la mesa. Las nubes se acumulaban en una bóveda negra, en la que nacían rayos, delgados y retorcidos, que se deslizaban por el borde del caldero celeste. Pero no se oía ningún sonido, no se oía ningún trueno, solo la luz vivía en el silencio. «Aquí está el corazón de los truenos», dijo el chamán. «Aquí se reúnen para golpear». Puso la palma de la mano sobre la grieta. La piedra estaba caliente, como si en ella latiera el corazón de un ser vivo. Hierba Ligera hizo lo mismo y sintió una vibración, tan sutil como el aleteo de un pájaro. En ese instante el cielo se iluminó.
Un enorme rayo cayó sobre la roca de enfrente. La piedra se partió, se agrietó, y en la grieta apareció una luz, que no era fuego ni sol, sino un resplandor blanco, como si se hubiera abierto una puerta a otro mundo. La gente se quedó paralizada. «Es una llamada», dijo el alce canoso, «pero no todos pueden atravesarla, la prueba de la sombra». El primero en salir fue Tulakan, un joven guerrero. Siempre había sido impetuoso y sus ojos ardían de impaciencia. «Yo iré», dijo, «que los truenos conozcan mi nombre». Se acercó a la grieta luminosa, pero tan pronto como su sombra tocó el resplandor, ésta cobró vida propia. La sombra se separó, se elevó y de repente su propia figura se alzó ante él, negra pero nítida, como un espejo. Le cerró el paso y en sus manos apareció un cuchillo de piedra. Tulakan gritó y se abalanzó hacia adelante, pero cada golpe rebotaba como si fuera contra una roca. La sombra conocía todos sus movimientos, porque era él mismo. La gente miraba sin moverse, y el estruendo de las piedras se hacía cada vez más fuerte. El ciervo gris levantó la mano. «La sombra no es tu enemiga, eres tú mismo. No se puede vencer, solo se puede aceptar». Pero el guerrero no le hizo caso. Luchó hasta que le abandonaron las fuerzas. Entonces la sombra se disolvió, y él cayó de rodillas. La luz se apagó, y la grieta se cerró. «No ha escuchado al corazón», dijo el chamán, «pero el camino aún se abrirá para otros». Revelación para un niño. Por la noche, la tribu se reunió alrededor de una mesa de piedra. El fuego ardía débilmente, y el humo se escapaba directamente hacia la grieta, como si lo aspirara un aliento invisible. La gente dormía inquieta, mientras que el alce canoso rezaba. Hierba Ligera no podía dormir. Se sentó junto al fuego y miró la grieta de la mesa de piedra. Le parecía que la luz del interior la llamaba. Extendió la mano y, de repente, la grieta respondió con un suave resplandor. Una visión se le apareció ante los ojos. Un bisonte blanco estaba de pie al borde del precipicio. Su aliento era como un trueno y su pelaje, como un rayo. No dijo nada, pero ella entendió. «Debes pasar. Los niños oyen mejor que los guerreros. No tienes orgullo, por eso tu corazón es más puro». La niña temblaba, pero no de miedo. Sentía que la tierra esperaba sus pasos, el amanecer y la elección. Al amanecer, las piedras volvieron a retumbar. La grieta se abrió y la luz inundó la plaza. Todos guardaban silencio, esperando a ver quién se atrevía, y entonces Hierba Ligera dio un paso adelante. «Yo iré», dijo ella. La gente se quedó boquiabierta. Las mujeres intentaron retenerla, los hombres sacudían la cabeza, pero el chamán levantó la mano. «Es su camino», dijo. «No la detengan». La niña dio un paso hacia la luz. Su sombra se separó, pero ella no se asustó. Miró directamente a los ojos de su sombra y sonrió. «Tú eres yo», dijo, «y yo soy tú. Vamos juntas». La sombra se estremeció, bajó las manos y se fundió con su cuerpo. La luz brilló con más intensidad y la niña desapareció en la grieta. La gente gritó, pero el chamán solo cerró los ojos. «Ha oído el corazón. Eso significa que se nos abrirá un nuevo camino». La voz detrás de la piedra. Al cabo de unos instantes, se oyó un sonido procedente de la grieta, profundo y prolongado, como el canto de la tierra misma. No era el trueno ni el viento, era una voz llena de fuerza. Identificator. El corazón del trueno está abierto para vosotros. Pero recordad, el camino es corto y difícil. Solo aquellos que llevan la luz en su interior podrán llegar hasta el final. La luz se apagó y la grieta se cerró, pero todos sabían que la niña no había desaparecido, sino que se había convertido en parte del camino. El bisonte blanco la guía y sus pasos iluminan el camino que tiene por delante. Así terminó el cuarto día del viaje. Las personas llegaron al corazón de los truenos, se encontraron con sus sombras y comprendieron que la prueba no estaba en las piedras, sino en ellas mismas. Por delante les esperaba un camino aún más difícil, un camino donde los truenos bajan a la tierra y se convierten en fuego. Capítulo 5. Ríos de fuego. El sol se elevó sobre las rocas, y su luz era roja, como si el mundo no hubiera despertado con el resplandor de la mañana, sino con el reflejo de una hoguera. La tribu salió del corazón de piedra y se encontró en la llanura, pero esta ya no era la misma. La tierra estaba surcada por profundas grietas de las que salía humo. A veces, en las profundidades, se veía un resplandor anaranjado
y se oía un estruendo que parecía provenir de las entrañas de la tierra, como si se estuviera calentando una enorme vasija con metal al rojo vivo. El aire era pesado, seco, pero no olía a arena y hierba, sino a resina quemada y hierro. La gente sentía que había salido a un lugar donde la tierra respiraba fuego. Los perros se acurrucaban a sus pies, con el rabo entre las patas y los ojos desorbitados. Incluso los guerreros más fuertes caminaban con cautela, como si la propia estepa pudiera estallar bajo sus pies. El viejo loso, apoyado en un bastón con plumas de águila, se detuvo y miró fijamente al horizonte. Allí, tras la cortina de humo, se divisaban las montañas y sus cimas brillaban como piedra fundida. El chamán lo sabía, era el camino del bisonte blanco, pero solo podían recorrerlo aquellos que estaban dispuestos a escuchar al fuego, y no solo a temerlo. Las llamas de las entrañas. Al mediodía, la tierra tembló. Al principio fue un ligero empujón, como el paso de un gigante, pero luego el temblor se hizo más fuerte. Las grietas se ampliaron y de ellas brotaron columnas de fuego. Se elevaron como árboles y lenguas de fuego se extendieron hacia el cielo. La gente gritó, los niños se taparon la cara con las manos, pero el chamán levantó la mano en señal de calma. No es un castigo, dijo. Es el aliento de la tierra, nos está mostrando su poder. El viento levantó las chispas y éstas giraron en el aire, convirtiéndose en pájaros luminosos. Volaban más alto y desaparecían entre las nubes. Los guerreros observaban con temor. Ante ellos no era solo fuego, sino un espíritu vivo, capaz de volar. El río de luz, al atardecer, llegaron a una gran grieta. En el fondo fluía un río, pero no era agua. Era una corriente de llamas líquidas, densas, de color rojo anaranjado, cuya superficie brillaba como las escamas de una serpiente. El calor subía y quemaba los rostros. «Tenemos que cruzar», dijo el chamán, «pero no hay puentes». La gente se quedó paralizada. Era imposible saltar y dar la vuelta, era demasiado lejos. Entonces, Hierba Ligera, que había regresado del corazón de los truenos, como si ahora tuviera estrellas en los ojos, levantó la mirada y dijo: «Veo el camino». Todos miraron hacia donde señalaba su mano. Sobre el río de fuego se extendía un fino hilo de luz. Temblaba, como si estuviera tejido con rayos de luna. No todos podían verlo, solo aquellos cuyo corazón no estaba nublado por el miedo. «Es un puente», dijo la niña. «Nos lo dio el bisonte blanco». El camino sobre las llamas. El chamán fue el primero en dar un paso. Sus pasos eran pesados pero seguros. Sabía que si avanzaba con dudas, la luz se apagaría. Le siguió Hierba Ligera y tras ella las mujeres con los niños. Los hombres iban los últimos, protegiendo a la tribu. No había un suelo firme bajo sus pies. La luz temblaba como una cuerda y desde abajo rugía un río de fuego. Parecía que, si cerrabas los ojos, podías oír los gritos de los espíritus ancestrales en las llamas. Algunos hombres tropezaban y se agarraban al aire, pero cada vez que perdían el equilibrio, la silueta del bisonte blanco se alzaba entre las llamas. Sus cuernos brillaban como la plata y los sostenía con una fuerza invisible. Así cruzaron. Cuando el último guerrero pisó la orilla de piedra, el puente de luz desapareció, y el río de fuego brilló con más intensidad, como si estuviera contento de haberlos dejado pasar. La danza de los espíritus de fuego. Por la noche, la tribu se instaló en la meseta. La tierra allí era negra, carbonizada, pero cálida, como si conservara el aliento del fuego. Encendieron una hoguera, pero pronto el fuego comenzó a comportarse de forma extraña. Las llamas se alargaron, se hicieron finas y altas, y de repente surgieron figuras de entre las llamas. Eran espíritus del fuego. Sus cuerpos brillaban como brasas ardientes y sus ojos resplandecían con una luz blanca. Se movían lentamente, como si bailaran. El fuego a su alrededor se agitaba creando patrones, a veces círculos, a veces espirales, a veces signos que recordaban símbolos antiguos. La gente tenía miedo, pero el chamán se levantó. «Son los guardianes del río de fuego. Han venido para darnos fuerza o quitárnosla. Todo depende de lo que les mostremos». Empezó a tocar el tambor, y el ritmo era como los latidos del corazón. Los espíritus del fuego empezaron a moverse más rápido, y su baile se convirtió en un torbellino. Hierba Ligera cerró los ojos y escuchó en ese baile las palabras: «No es destrucción, es vida. No es dolor, es purificación. Quien atraviese el fuego se renovará». Revelación en las llamas. Durante toda la noche,
La gente contempló a los espíritus de fuego. Nadie durmió. Cada uno vio algo diferente. Algunos vieron fuerza, otros miedo, otros una promesa. Uno de los ancianos vio en las llamas el rostro de su difunta esposa, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Un joven guerrero vio a su padre, que había muerto en batalla, y comprendió que la valentía vivía en él. Y el chamán vio al bisonte blanco. Estaba de pie en medio del fuego, y su pelaje era más blanco que la luz misma. El bisonte dijo sin palabras: «Los estás guiando correctamente, pero delante hay una tormenta más fuerte que todas las tormentas. La tierra y el cielo se enfrentarán, y solo aquellos que llevan el fuego dentro no se quemarán». Cuando amaneció, los espíritus de fuego desaparecieron, pero la gente sabía que habían superado la prueba y se habían convertido en personas diferentes. Sus corazones habían sido purificados por el fuego, sus miedos se habían carbonizado y habían quedado atrás. El camino hacia la tormenta. Al amanecer, siguieron adelante. Delante se veía una llanura, pero sobre ella se cernían nubes negras. Aún no se oía el trueno, pero los relámpagos ya recorrían el borde del cielo. Allí les esperaba la última parte del camino, la tormenta, donde la tierra y el cielo se unen. Y el bisonte blanco volvió a aparecer en el horizonte. Sus pasos eran lentos y majestuosos. Los miraba con ojos en los que se reflejaba la tormenta. «Nos llama», dijo el chamán. «Vamos, ha llegado la hora de la gran prueba». Capítulo 6. Tormenta sobre la llanura. El cielo se cernía sobre la llanura, pesado como una caldera volcada. Las nubes se apretujaban en una bóveda negra y en su profundidad destellaban relámpagos que parecían garras de una bestia gigante. El viento silbaba entre la hierba seca, la doblaba hacia el suelo, levantaba nubes de polvo y las hacía girar en círculos, como si fueran espíritus danzantes. El aire olía a ozono y a algo metálico, como si la tierra misma se preparara para el impacto. La tribu salió de la tierra ardiente y se detuvo al borde de la llanura. Nadie hablaba, ni siquiera los niños lloraban, pues sentían que delante de ellos se encontraba la última línea y que, más allá de ella, no había camino de vuelta. El viejo lomo levantó las plumas de águila y miró las nubes. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían. Sabía que todo lo que habían atravesado, el agua, las piedras, el fuego, los había traído hasta allí. Allí se decidiría no solo el destino de la tribu, sino también el aliento de la tierra. Los primeros golpes. El trueno sonó de repente. El ruido fue tan fuerte que la gente se arrodilló y se tapó los oídos. La tierra tembló, se abrieron grietas y salió humo. Los rayos caían sobre la estepa, uno tras otro, y cada uno dejaba una marca de fuego en el suelo. Los guerreros levantaron sus lanzas, pero ¿qué podían hacer las lanzas contra el cielo? Las mujeres apretaban a sus hijos contra su pecho, los ancianos se balanceaban susurrando oraciones. Solo el chamán permanecía erguido. «Es una gran tormenta», dijo. «No ha venido para matarnos, sino para ponernos a prueba». En ese momento, un rayo cayó tan cerca que iluminó todo el horizonte. A la luz del destello, la gente vio una silueta, enorme, majestuosa, blanca. El bisonte blanco caminaba por la llanura. Su pelaje brillaba reflejando los rayos. Sus cuernos relucían como la plata, y cada paso resonaba como un trueno. La danza del cielo y la tierra. El bisonte levantó la cabeza y el cielo gimió. Los rayos comenzaron a reunirse a su alrededor, retorciéndose en espirales. Parecía que todo el cielo giraba como un gigantesco torbellino. En el centro de este torbellino caminaba el bisonte blanco. «Mirad», dijo el chamán, «es la unión. La tierra y el cielo se encuentran en él». Y era verdad. Cuando el bisonte golpeaba con la pezuña, la tierra resplandecía. Cuando inspiraba, el viento se llevaba las nubes. Cuando exhalaba, los rayos se precipitaban hacia la tierra. Era el eslabón que unía, el espíritu del cambio, la prueba del corazón. Pero la tormenta no amainaba, al contrario, se hacía cada vez más fuerte. Las nubes se arremolinaban sobre la tribu, y en su interior se abrió un embudo. De él brotaba una luz brillante y deslumbrante, como el ojo del sol. El chamán comprendió que se trataba de la última prueba. «Cada uno debe pasar por ello solo», dijo. «Nadie nos salvará si el corazón no brilla». Y entonces la gente empezó a salir, uno tras otro. Cada paso hacia la luz era difícil, como si la tierra los sujetara.
Los rayos caían cerca, el viento los derribaba, y cada uno veía su propia sombra. El viejo guerrero vio ante sí batallas, sangre y gritos. La joven, el miedo a perder a su hijo. El anciano, su muerte. Pero todos comprendían que, si huían, la luz se apagaría. Había que aceptarlo. Y aquellos que aceptaron sus miedos siguieron adelante. Sus pasos se volvieron ligeros, y la tormenta amainó a su alrededor. Revelación de la hierba ligera. La última en salir fue hierba ligera. Temblaba, pero no de miedo. Ante ella apareció una sombra, su propio reflejo. Pero el reflejo era viejo, arrugado, con mirada severa y manos cansadas de sostener el mundo. ¿Soy yo?, preguntó ella. La sombra asintió con la cabeza. Serás tú, si no aceptas el cambio. Te convertirás en una piedra, pesada y silenciosa. La niña cerró los ojos. Recordó todos los pasos, el susurro de las piedras, el río de fuego, el canto de los espíritus, y entonces dijo: «Aceptaré los cambios. No tengo miedo». La sombra sonrió y desapareció. La luz en el embudo se volvió más suave, más cálida. Bajó sobre la niña y la abrazó, y la gente vio que junto al bisonte blanco caminaba hierba ligera. Su cabello brillaba como la plata y sus ojos resplandecían como las estrellas. Ella se convirtió en la voz de la tribu. La noticia del cambio. La tormenta alcanzó su punto álgido. Todo el cielo se iluminó de golpe. La tierra tembló y pareció que el mundo se partía en dos. Pero el bisonte blanco levantó la cabeza y lanzó un rugido. Ese rugido fue un trueno, un relámpago y un vendaval, todo a la vez. Y la tormenta se detuvo. Las nubes se disiparon. Salió el sol. La tierra humeaba, pero sobre ella brotaba hierba nueva. El agua brillaba en las grietas. El aire olía a frescura, como si el mundo hubiera renacido. El bisonte blanco estaba de pie en medio de la llanura. Sus ojos eran suaves, pero ardían de fuerza. Miró a la gente y desapareció. Se disolvió en el aire, dejando solo un rastro luminoso. El alce gris se arrodilló. «Nos ha dado una nueva tierra», dijo, «y un nuevo corazón. Ahora nosotros mismos somos los heraldos del cambio». Después de la tormenta, la gente permaneció en silencio durante mucho tiempo. Todos lo entendían. Ya no eran los mismos que habían emprendido el viaje. Habían atravesado el agua, las rocas, el fuego y la tormenta. Habían visto al bisonte blanco, y ahora en cada uno de ellos ardía su luz. Hierba ligera levantó la vista al cielo. Allí donde poco antes había rugido la tormenta, brillaba una nueva estrella. Ella lo sabía. Era una señal. Los cambios habían comenzado y la tribu se había convertido en parte del gran círculo. Así terminó la historia del bisonte blanco, pero permaneció para siempre en la memoria de la gente. Cada amanecer, cada trueno, cada fuego les recordaba que el mundo estaba vivo y que los cambios eran su aliento. Y algún día, cuando la tierra volviera a necesitar renovación, el bisonte blanco regresaría.